día a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el lugar en el que usted se encuentre. Quiero darle la más cordial bienvenida a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, colaborador de la obra de Jesucristo. Bienvenidos a todos a este nuevo estudio. Hoy vamos a continuar con la parte número 5 del estudio bíblico que tenemos corriendo por ahí, que se titula La Salvación. Mis agradecimientos primeramente a Dios por permitirme poder entrar en sus hogares y también querer entrar a sus corazones por medio de la palabra del Señor, para que esta palabra que no regresa vacía haga una transformación en el corazón de todos ustedes que quieren aprender y que quieren conocer un poco más, crecer en el conocimiento de Cristo. Y a esto es lo que el Señor me ha enviado. Me ha enviado a enseñar su palabra con el propósito de que todos podamos crecer, no solamente en el conocimiento de Cristo, sino que también crezcamos en unidad. Una unidad en el Espíritu. Porque la iglesia debe de ser un solo cuerpo. La iglesia, Cristo la definió como un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, y la iglesia es un solo cuerpo, con sus diferentes partes, con nuestras diferentes funciones. Pero que tengamos diferentes funciones no quiere decir que el cuerpo está esparcido. Formamos un solo cuerpo, y aunque yo sé que nosotros no queremos reconocer eso, queremos reconocer que nosotros como congregación somos un solo cuerpo, y dicho sea de paso, ninguna congregación es un solo cuerpo, por cuanto estamos divididos en la congregación local. Mucho más cuando hablamos de las congregaciones internacionales, las diferentes denominaciones que también son cuerpos de Cristo, acéptelo usted o no. Las denominaciones de una manera u otra forman parte del cuerpo de Cristo, claro está. Todas esas partes pertenecen a Cristo, no todas, pero todas forman. Recuerden que va a venir el momento en cuanto Dios va a limpiar ese cuerpo. En las congregaciones hay trigo y hay cizañas, y el Señor le dijo, no las cortes, déjala que crezcan todos juntos. Que cuando llegue el momento, yo voy a separar a esa cizaña y la voy a meter al horno. Y el trigo lo voy a recoger en mi granero. Pues lo mismo pasa con el cuerpo de la iglesia. Todos somos cuerpo de la iglesia por el momento. Pero cuando llegue el momento de la siega, ahí es donde se van a saber cuáles son los verdaderos trigos y cuáles son las verdaderas cizañas. Pero en el mientras, usted no sabe cuál es la iglesia, cuál es el trigo, ni cuál es la cizaña, aunque de alguna manera usted podría decir que es trigo o es cizaña, pero Dios no nos llamó a criticarlos. Recordemos que Juan le dijo al Señor, mira, hay unos tipos por ahí que andan predicando en tu nombre y andan haciendo milagros y andan haciendo esto. ¿Qué tú quieres? ¿Le mando fuego para que los queme? El Señor le dijo, tranquilo, que si ellos no están contra nosotros, de nosotros son. Y fíjate que ellos no andaban con Jesucristo. Esa enseñanza Cristo nos la da a nosotros para que aprendamos a no hacer acepción de personas. Si alguien por ahí predica a Cristo y es de una denominación diferente, usted no tiene por qué criticarlo. Porque así como él puede tener faltas o errores de interpretación, nosotros también tenemos errores de interpretación, amados, no todos. La palabra de Dios es una perfección, pero no todos la entendemos
en la manera de la perfección. Le voy a exhortar, amados, a que compartan este estudio con todos sus amigos en las redes sociales. Mire, búsquenos en YouTube. Suscríbase. Yo no sé cómo usted, a estas alturas, usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, para que le notifique YouTube de todos los videos que nosotros subimos. Nosotros estamos subiendo últimamente hasta 3 videos en la semana, 2 o 3 videos en la semana, para que usted sea de los primeros que vean los videos. Y si usted todavía quiere tener las primicias de esos videos, suscríbase, apriete el enlace de WhatsApp o escríbanos a WhatsApp al número que está en pantalla, y su número de WhatsApp va a estar registrado en un grupo que nosotros tenemos de Biblia Estudio TV, donde ahí los videos van a llegarles primero antes de que salgan al público, y usted va a ser de los primeros que va a ver esos videos. Así que por favor suscríbase, denos like a la página de Facebook, y agradezco, ¿verdad?, a todos esos hermanos que todos los días están aceptando, dándole following a nuestra página, gente que se están uniendo a los estudios bíblicos. Y de verdad, la gloria sea para el Señor. Estamos creciendo. Dios nos ha dado una bendición enorme con esto del canal, y estamos creciendo y vamos a crecer cada día más, amados. Así que sus peticiones de oraciones son importantes. Si usted tiene una oración particular, la puede pedir por WhatsApp al número que aparece en pantalla de oración. Nosotros siempre oramos por todas las personas que nos ven, pero si usted tiene una petición en especial en particular, la puede compartir con nosotros. Y nosotros muy amablemente vamos a ir delante del Señor, y Él hará la obra necesaria que usted necesite, y que todo sea conforme a su voluntad. Recordemos que nosotros no declaramos cosas, nosotros no declaramos bendiciones para la gente, nosotros no profetizamos que Dios te dice que Dios tiene para ti tal cosa, que si el cielo se abrió. Nosotros no participamos en nada de esas cosas, ni el que lo quiera hacer lo hace, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si yo le digo a usted que Cristo lo ama, es porque la Biblia me enseña a mí que Cristo lo ama. No es porque Dios me dijo en el oído que te ama. Ya eso está escrito. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido hablando hasta el momento. Ya hemos dicho que el cielo es un concepto. El cielo no es un lugar literal, no es un lugar físico donde nosotros podamos estar ahí. Lo acabo de decir en el estudio anterior de la reflexión dominical. Aprendimos también que cuando Dios se crea, en esa creación, Dios revela lo creado, pero Él se oculta. Así que Dios se revela en el ser humano por medio de su imagen y de sus mandamientos. Lo aprendimos también en estudios anteriores. Hablamos de los 10 dichos de Dios para crear los cielos y la tierra. Aprendimos que Adán fue creado varón y hembra en su origen, y después vemos como Dios separa y saca del hombre una mujer, y vemos que la imagen de Dios debe de ser restaurada en el ser humano. Y cuando hablo del ser humano, estoy hablando de toda la creación. Yo sé que a nosotros nos han vendido unas teorías, estructuras teológicas que nos dicen que la iglesia es la única que va a ser salva, y que todos los demás van a ser quemados en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos. Y amados, esa enseñanza no está en la Biblia. Está, pero mal interpretada. Está, pero muy mal interpretada. Porque la hemos sacado de fuera del contexto bíblico, donde Dios nos dice que toda la humanidad va a ser restaurada. Y así rapidito, si la muerte de Cristo tuvo consecuencias universales, porque nosotros mismos nos ponemos a decir, Cristo murió por toda la humanidad. Amado, si Cristo murió por toda la humanidad, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que morir nuevamente? Es una teología que nosotros debemos de interpretarla correctamente.
Cristo murió por toda la humanidad, pero sin embargo nosotros hemos dicho, no, tú te salvas y tú te vas al infierno, a quemarte por toda la eternidad. Y esa es la imagen que desafortunadamente, una imagen violenta, criminal, sicaria, de un Dios que no es bíblico, es un Dios inventado por nuestros teólogos y por todas aquellas personas que no le dan seguimiento a las escrituras, que no corroboran lo que los líderes, nuestros teólogos enseñan, no van como la gente de Berea, corroborando todo lo que Pablo y Silas le iban diciendo, corroborándolo con la palabra profética más segura que era la del Antiguo Testamento. Recordemos que el Evangelio está fundamentado en los profetas y en los apóstoles. No podemos simplemente fundamentar en los apóstoles, porque los profetas y el espíritu de profecía de Jesucristo. Bueno, pero esto no es lo que vamos a hablar hoy. Hablamos, ¿verdad?, de la metáfora de Adán y Eva. Vimos las razones, lo que ocurrió en los pensamientos de Eva y cómo la llevaron a desobedecer. Ya eso lo vimos en los primeros 4 estudios bíblicos anteriores. Yo le voy a exhortar que usted vea desde el primero de la salvación 1, 2, 3, 4 y este es el 5. Mírelo para que usted pueda entrar en contexto de lo que hasta ahora hemos estado hablando. Hoy vamos a entrar en puntos importantes de la creación, porque no puedo poner una definición completa o una definición sola, sino puntos importantes que nosotros por alguna razón u otra no hemos estudiado, hemos descuidado en la creación. Ya vimos que el árbol que estaba en medio del huerto era un solo árbol, no eran 2 árboles, era un solo. ¿Ok? Donde tenía, depende de cómo se mirase, la ley o, como le dice Dios, el conocimiento del bien y el mal. Pero ya eso lo discutimos en los textos, en los capítulos anteriores. El árbol en medio del huerto de Edén. Esto representan los mandamientos o la ley de Dios puestos en el corazón del hombre, es decir, entre Dios y su criatura para habitar en su presencia, los cuales debe de ser obedecido. Que eso fue lo que aconteció en el huerto. Así que cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre y es un ser viviente, pone su imagen, su semejanza, puso también todo su carácter, sus mandamientos, todos fueron puestos en la creación. Dios se manifiesta en esa creación y por medio de ella. Los mandamientos de Dios se perciben de 2 formas: para obedecerlos o para desobedecerlos. Y expliqué también lo que aconteció con Eva en cuanto a eso. Ahora bien, Romanos 9:33, y ahí vamos a tocar un poquito de Romanos, capítulo 7. Romanos 9:33 nos dice, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, ¿cuál es la piedra de tropiezo y la roca de caída? Pues sabemos que es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios están manifestados en Cristo. Es decir, que si tú chocas, o 2 cosas: o vas a creer en Él o no vas a creer en Él. ¿Okay? Primera de Pedro 2, del 7 al 8 dice: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios tenemos que entenderla como todos los mandamientos de Dios. Porque palabra de Dios, la palabra de Dios es alimento para nosotros, y para que nosotros podamos habitar en su presencia hay unos mandamientos, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así que vemos que todo depende de cómo usted reciba la palabra de Dios. Si nosotros predicamos la palabra de Dios de la manera correcta, el oyente
puede percibirla de la manera correcta, pero puede también percibirla de la manera incorrecta. Y esa misma palabra que fue predicada de la manera correcta puede convertirse en un agente de vida para el oyente, pero también puede convertirse en un agente de muerte por cuanto no fue creída y fue desobedecida. Vemos cómo, ¿verdad? Pedro y Pablo nos tratan de explicar esto. Los mandamientos de Dios nos revelan la vida eterna, pero a la misma vez nos revelan la muerte. Dios nos enseña por medio de Pablo que su ley nos revela el pecado. Dice Pablo, porque si la ley no dijera que no codiciemos, entonces nosotros no conoceríamos la codicia. Estoy hablando en plural, Pablo lo dice en plural, en singular. En otras palabras, que la ley de Dios abre el camino a la tentación. Encontramos aquí unas oposiciones y unos contrastes. El pecado, aprovechándose del mandamiento, como dice Pablo, obra toda clase de concupiscencia en el ser humano, es decir, toda clase de codicia, en este caso en particular, lo que produjo en Eva. Y esto, ¿verdad?, es un poquito complicado lo que Pablo nos trata de explicar en el capítulo 7, pero si nosotros meditamos profundamente en él, vamos a entenderlo. Dice Pablo que la ley es espiritual. Es decir, cuando hablamos de que una ley es espiritual, es una ley que obra en la mente, en el corazón, en el interior del ser humano. Y él dice que él es carnal. Lo que quiere decir esto, que aunque la ley está en su interior, en el exterior está la carne. Una naturaleza caída, inclinada a pecar y con una ley que lo atrae. En otras palabras, su naturaleza humana. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, que la ley de Dios, sus mandamientos, en este caso, ¿verdad?, que él dice que él no conocía la ley. Sabemos que Pablo conocía la ley. Lo que pasa es que Pablo lo expresa de esta manera, refiriéndose sabemos que el amor resume toda la ley. Dice, en este caso, el mandamiento del amor, que era el que Pablo no vivía, porque Pablo no vivía en el amor de Dios, vivía en la ley, pero no en el amor de Dios. Y sabemos que la ley es espiritual y refleja el amor de Dios, que era lo que en Pablo no se estaba reflejando. Es un mandamiento en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin embargo, dice Pablo que él es carnal, porque ese mismo mandamiento en la carne produce en él tentación, que es lo que nos enseña Santiago. Porque sin la ley el pecado está muerto. Porque si no hay ley, no hay pecado. Es decir, no hay gente que se pueda enjuiciar. Porque no hay nada que te diga a ti que tú no haces o que tú haces esto, vas a tener un castigo. Es una ley. La ley identifica el pecado, pero yo decido si peco o no. Amén. Ahora bien, el pecado aprovecha la ocasión o toma como base de operaciones, porque el pecado no puede actuar en Eva sin la cooperación de la ley, porque la ley te muestra el pecado. Y no solamente en Eva, sino en usted y en mí. El pecado no puede actuar en nosotros si la ley no coopera con el pecado. Es decir, el mandamiento. El que Eva haya codiciado la sabiduría o el ser igual a Dios, nos revela que nuestra naturaleza humana es tal que la mera prohibición de un acto sugiere el deseo de hacer lo que está prohibido. Es decir, cuando te dicen a ti, no forniques, no adulteres, en tu mente tú lo conoces, pero tu cuerpo te va a producir pensamientos de hacer lo contrario. Y voy a poner el ejemplo de un niño. Y esto es probado.
Nosotros cuando los niños están corriendo, brincando, saltando, hay algo que nosotros siempre decimos: no, no corras, no hagas esto, no pelees. Y vamos a poner el ejemplo de no corra. Hay una palabrita aquí que se llama no, que el niño la entiende como sí. Y nosotros muchas veces la entendemos como sí. Usted dice a un niño: no corras. ¿Qué usted cree que el niño va a hacer? El niño va a correr. Cuando usted le dice al niño: no toques, ¿qué usted cree que el niño va a hacer? El niño va a tocar. Porque en la mente eso está, pero en la concupiscencia de la carne está el hacer lo contrario. ¿Entiende? Y en nosotros muchas veces pasa lo mismo. El pecado y el mandamiento actúan, por así decirlo, en conjunto, amados. Si no hay ley, no hay pecado. Es lo que Pablo nos dice. Si no hay ley, pues no hay por qué culpar a la gente. Por eso es necesario que los mandamientos de Dios tienen que existir. Porque si no hubiésemos sido un caos. La ley. Y cuando hablamos de la ley en este texto, en este contexto, significan los mandamientos. Porque vamos a aclarar algo. Pablo habla mucho de la ley. Pero esa ley tenemos que identificarla dentro del contexto en el que Pablo habla. Porque Pablo muchas veces habla de la ley y de las obras de la ley. Y esa ley se refiere a la de Moisés, a la sacrificial, a la sacerdotal, que es la ley. Las obras de la ley son todas esas prácticas que ellos tenían que hacer para poder obtener el perdón de Dios. ¿Okay? Esas son las obras de la ley. Pero cuando habla aquí de una ley, está hablando de algo que te obliga a ti a hacer algo, o que te exige a ti hacer algo. Si no lo cumple, pues tiene una consecuencia. La ley es necesaria para desenmascarar el pecado. Ahora bien, Eva descubrió que la ley de Dios era buena para alcanzar la sabiduría o el ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué sucedió? Que esa misma ley que era para vida y buena para alcanzar la sabiduría, ser igual a Dios, resultó para ella de muerte. Resultó para ella de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, para mostrarse pecado, produjo en ella un deseo de codiciar la sabiduría. Y cuando hablamos de producir en ella, estamos hablando de concupiscencias de la carne. Porque nosotros creemos que Adán y Eva no tenían concupiscencias. Ellas tenían sus concupiscencias desde el origen. Yo sé que esto la gente lo va a refutar. Recuerden, Adán y Eva fueron creados. Y el que cree, y cuando algo es creado, tiene siempre un opuesto. Siempre. Lo creado tiene un opuesto. Si el mandamiento me dice que no fornique, en mi conciencia o mi espíritu yo obedezco ese mandamiento. Sin embargo, mi carne o mi concupiscencia van a producir pensamientos de tentación con el fin de lograr vencer ese mandamiento en mi espíritu o en mi mente y sustituirlo por el pensamiento de desobediencia. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿O en usted no pasa eso? En mí pasa. Yo quiero hacer algo y hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque el pensamiento de mi concupiscencia domina. Sí, me dejo dominar. Y muchas veces yo me he dejado dominar. ¿Por qué razón? Porque nuestra alma está rondando y formándose con todo lo que ve, oye, toca, siente y parece. Y si no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, si no llamamos,
Si no llenamos nuestro espíritu diariamente con la palabra de Dios, estamos hablando de que el corazón, el alma, los pensamientos, con la palabra de Dios, el alma, y el alma la define aquí como el disco duro, el taller, va a tratar de llenar ese espacio que hay en usted, ese espacio no cubierto por la palabra de Dios, será reemplazado con pensamientos de desobediencia generados por nuestra propia concupiscencia. Por esto que Pablo nos envía en Romanos 12, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Y después en el versículo nos dice que debemos de renovar nuestras mentes, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu, que es el presente. Si la palabra de Dios siempre va a estar rondando, dando vuelta en mi mente, en mi espíritu, meditando en ella, obedeciéndola, el alma, o mejor dicho, el taller de nosotros, que es la subconsciencia, cuando ve que tú estás ocupado en eso, le va a dar entonces importancia a eso. Pero si ella ve que tú estás desocupado y no hay nada en qué pensar, ella va a sacar pensamientos antiguos y te lo va a llevar a tu mente. De los pensamientos que más te gustaban, no de los que no te gustan. Ahora bien, cuando nosotros nos programamos para obedecer a Dios, y este programa lo hacemos por medio de la palabra, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos creando hábitos. Y esos hábitos van sustituyendo a otros hábitos en nuestra subconsciencia. Hasta tal punto que cuando en tu mente está despejada, esos hábitos que ya tú has formado por medio de tu palabra, de tu meditación, de tu comprensión, de tu pensamiento acerca de Dios y del conocimiento y de toda la palabra que tú lees, que tú estudias, que tú analizas, van a salir a tu espíritu, van a salir a tu mente, van a salir a tu conciencia. Y entonces tú ahí juegas y vas bien. Pero cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, dejamos la puerta abierta para que entren basuras. Y cuando la mente actúa, dice, hay un dicho que dice garbage in, garbage out. Basura que entra, basura que sale. Eso es, de hecho, no hay punto medio para eso. Es por esta razón que Pablo y Santiago, para poder expresar lo que acontece en la naturaleza humana en nosotros, parten desde lo que aconteció en Eva. Cuando vamos a los 10 mandamientos prescritos por Dios para el pueblo en Éxodo 20, encontramos que el 10º mandamiento es que la codicia. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos de Dios están fundamentados en su amor eterno, su moral, su forma de vida y su comportamiento, sus actitudes y todo lo correcto que proviene de Dios. La codicia es el que es contraria, nos arrastra por medio de sus deseos para que transgredamos la ley de Dios. Por eso es que Dios dice, no codicies nada. No quiere decir que nosotros no podamos desear cosas. Pero cuando tú miras al hermano y tú codicias lo que él tiene, ese carro, esa casa, esa mujer, esa hija o lo que sea, o si es mujer o varón, lo que esa persona tenga y tú lo codicias, ¿tú sabes qué? Que tú por obtener lo que él tiene, rompe todos los mandamientos. Adultera si tienes que adulterar con ella, fornica y si tienes que matarlo, lo matas. Y es lo que estamos viendo en la actualidad. La codicia engendra idolatría, desobediencia, fornicación, adulterio, mentira, crimen, injusticia y todo tipo de transgresión de los mandamientos divinos de Dios. Tan sencillo como eso, mis amados hermanos. Por tanto, lo que llevó a Eva a pecar fue que la prohibición a desobedecer los mandamientos de Dios produjo en ella el deseo de hacer lo contrario, de hacer eso que está prohibido. Es lo que el mundo hace. ¿Usted se cree que el mundo no sabe que la ley de Dios dice no fornicar?
Y dice que no adulteremos. Y dice que no seamos idólatras. Y dice que no mintamos. Y, perdón, y dice que no engañemos. ¿Qué usted cree que hace el mundo? El mundo hace todo lo contrario. Fornica, adultera, mata, roba, miente, falsedades, jura. Todo idólatra, adoran a 50 dioses. Y la ley está escrita. Pero es que nosotros... Es por esto que tiene que venir entonces la palabra de Dios a reformar o a restaurar o a reprogramar nuestra mente para que todos esos hábitos viejos que había en nosotros vayan siendo reemplazados por los hábitos divinos. Entonces debemos hacer la misma pregunta que Pablo hizo. ¿La ley es pecado? No, porque la ley te muestra el pecado para que no transgredamos la ley y podamos morar en la presencia del Señor y reinar con Él. Tan sencillo como eso. Dios nos está preparando para que reinemos con Él. Y de la única manera que Dios puede restablecer su carácter, su imagen en nosotros es por medio de su palabra. Y si usted no vive conforme a su palabra, entonces usted no puede, su carácter no puede ser restaurado para reinar con Cristo. Y eso es la salvación. Pero la salvación es de la ira, no de la salvación de la muerte, porque cuando ya Cristo murió por todo. Ya eso lo he explicado en otra buena. Jesús dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, y guardarlos significa vivir en ellos. Si tú amas a Cristo, entonces usted va a obedecer todos sus mandamientos. Todos, no 9, porque hay un cuarto mandamiento que dice, guardarás el séptimo día, pero que nos han enseñado que eso era parte de la ley de Moisés, y eso no es parte de la ley de Moisés, es parte de la ley de Dios y se origina en el Génesis, cuando todavía no existía nadie. Y el cuarto mandamiento es parte de los 10 mandamientos. Y Santiago dice que si usted viola un mandamiento, se hace violador de todos los demás mandamientos. Y esto lo digo para que recapacitemos, para que reflexionemos y vaya reconsiderando guardar los 10 mandamientos en el amor, porque se resumen en el amor. Y como usted no es idólatra, usted no mata, usted no fornica, usted no miente, pues entonces usted guarda el séptimo día en el amor de Dios. Para que lo sepa, amados, para que lo vaya teniendo y programando su mente para eso. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. En ninguna manera, porque el pecado, para mostrarse pecado en el hombre, produce la muerte por medio de la ley. Acerca de esta muerte vamos a hablar ahorita un poquito más tarde. Podremos decir que Dios por medio de la ley prueba la fidelidad de nosotros hacia Él. Y cuando hablamos de la ley, amado, estamos hablando de los mandamientos y todo lo que Dios habla. Porque nosotros nos enfocamos siempre en los 10 mandamientos, no todas las instrucciones que Dios nos da. Todas. Ley, mandamientos, preceptos, todo. ¿Ok? Ciertamente, sí. Porque Jesús dice que si lo amamos, obedezcamos sus mandamientos. De la única manera que podemos mostrar amor a Dios, nuestra fidelidad, es guardando todos sus mandamientos, estatutos, preceptos, y mejor conocido como dije ahorita, el gran mandamiento del amor. Que si usted cumple en ese gran mandamiento del amor, usted entonces tiene que cumplir todos los mandamientos que Dios estableció. Los mandamientos no caducen. Lo que pasa es que la manera de obedecerla es resumida, no cambiada, es resumida en el amor de Dios. Como dije en el estudio de la reflexión dominical, un mandamiento que antes no se practicaba correctamente y ahora Dios lo reafirma y dice, este es el nuevo mandamiento basado en el amor eterno que Dios tiene hacia nosotros
y que nosotros debemos de tener hacia nuestros hermanos todos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amando a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos al prójimo, vamos a obrar en justicia. ¿Sí? Claro, porque usted no va a golpear a un hermano que usted ama. Usted o un prójimo en la calle. Usted, si ama al prójimo y el prójimo tiene comida, usted va a hacer justicia. Usted va a brindarle comida. Tiene una necesidad de una ropa, usted va a hacer justicia, usted va a suplirle la ropa, siempre y cuando, ¿verdad?, esté en su disponibilidad a hacerlo. Obras de justicia, porque el amor nos mueve a actuar en justicia. ¿Okay? Somos nuevas criaturas, hechura de Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, según nos dice Efesios 2:10. Obras que Dios de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Obras de justicia, las cuales están fundamentadas en el amor de Dios manifestado en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Así que vamos a terminar esta primera parte y vamos a terminar este pensamiento. Ok, vamos a pararlo aquí porque el próximo pensamiento tiene unos textos y no lo voy a incluir para que no se alargue el video. Así que esta quinta parte del estudio bíblico vamos a cerrarla aquí y vamos a continuar entonces con la sexta parte de este estudio bíblico, amado. Estos estudios son importantes porque revelan cosas que en las iglesias nunca se hablan. Revelan cosas que los teólogos no la dicen. Y Dios quiere que eso llegue al corazón de su pueblo. Porque cuando usted aprende estas cosas, las cuales a mi vida me han ayudado muchísimo, y yo creo que también le va a ser de ayuda, de edificación y de beneficio para todos ustedes, es importante que esto sea integrado en nuestro corazón. Esto es para levantar conciencia en nosotros de nuestra forma de vida, de cómo nos comportamos, de cómo enfrentamos las tentaciones, de qué debemos de hacer. Y prontamente vamos a hablar de lo que aconteció entre Caín y Abel, porque Dios nos revela en esa escena o antes de la escena de lo que aconteció con ellos, una conversación que tuvo Jehová con Caín en Génesis 4:7, que ahí vamos a descubrir grandes revelaciones que Dios nos da para que nosotros aprendamos. 37 minutos, y vamos a cerrarlo ya en 38 minutos por ahí. Así que no te pierdas la sexta parte. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Por esta parte, Señor, que hemos logrado llegar hasta aquí, mi Dios, para que tu pueblo sea edificado. Alumbra los ojos del entendimiento de tu pueblo. Pon en ellos tu sabiduría, tu entendimiento, tu discernimiento para que esta palabra pueda llegar y obrar en el corazón de ellos y puedan entenderla, para que puedan integrarla en su sistema y que esta palabra pueda ayudar a crear en ellos nuevos hábitos por medio del estudio de tu palabra divina, tu palabra absoluta, para que sus mentes estén preparadas para en el día de la necesidad puedas tú, mi Dios, revelarte y puedas tú poner en ellos palabra de aliento, tanto para ellos como para el que puede escuchar la palabra de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gloria y te doy honra a ti por usarme en esta ocasión para llevar tu palabra, para la gloria y la honra de tu nombre. Comparta este estudio con todos sus amigos, hermanos en las redes sociales. Si usted necesita oración en particular, hágalo escribiéndonos o WhatsApp al número que está en pantalla. Recordemos, amados, conviértase en un colaborador, porque aunque usted no sea predicador, que usted no sea maestro, que usted no sea evangelista, que usted no sea lo que sea, al usted compartir este estudio bíblico, usted está convirtiéndose en un colaborador. Es decir, usted está extendiendo, usted está promoviendo, está llevando el evangelio por medio de estos estudios. En el nombre de Jesucristo, que se los ruego, Señor. Hasta la vista, si así el Señor lo permite.